Bendiciones, qué bueno poder saludarles en el día de hoy y la bendición grande de siempre estar con Compás y con Apollos Academy. Estamos aquí estudiando la palabra del Señor. Estuvimos hablando de la vida de Pablo, la transformación gloriosa, el proceso por el cual tuvo que pasar, las pruebas y dificultades que enfrentó en su vida y su ministerio, de cómo se le apareció Dios, cómo Dios le llamó al ministerio. Y en fin, es algo maravilloso. Estudiar la palabra de Dios es lo más lindo que hay. La Biblia bien claramente dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas está en la vida eterna. Y no hay mejor cosa que guardar la palabra de Dios. El salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Oiga, con guardar la palabra de Dios. Él decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que hemos estudiado el libro de Romanos, hemos estudiado el libro de 1 de Corintios y 2 de Corintios, el libro de Gálatas también, que es algo maravilloso. Y en fin, el libro de Romanos ha sido algo maravilloso poder estudiar la palabra de Dios. Y Apollos Academy, su meta grande es capacitar gente, como dije en la primera porción que grabé, que es formar el carácter de la persona. No nos interesa tantamente el conocimiento de la persona, sino el carácter que se forma a través del proceso, de las dificultades que tenemos que tener para aún venir a la academia, porque no es fácil venir a la academia, hay compromisos que tenemos que dejar hacia un lado, pero cuando lo hacemos, nos estamos preparando para ser los mejores hombres y las mejores mujeres para el reino de Dios. En el día de hoy vamos a estudiar la epístola de los Efesios y como sabemos fue también una de las cartas que el apóstol Pablo escribe y el punto central de esta carta, el tema es la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, también la palabra clave que aparece en todo el libro es la gloria, el cuerpo y los lugares celestiales. Como vimos en las otras enseñanzas que hemos dado, que Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso, fue parte del fundador de esa iglesia, y Éfeso era un puerto de importancia en la costa occidental del Asia Menor, situado cerca de Izmir. Ahí se hallaba una de las 7 iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas que se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y 3, la cual constituyó un hecho relevante para estudiar la epístola, debido a que en un principio circuló aproximadamente el mismo grupo de iglesias. En Hechos 18 al 21 vemos cómo Pablo empezó su ministerio ahí y vemos también ahí en el capítulo 19 el tiempo que se quedó ahí, oiga, relacionándose profundamente con la gente para que la gente fuera capacitada y entrenada en los caminos del Señor. Ahí vemos la despedida que fue tan conmovedora cuando Pablo tuvo que partir. Así que Pablo se ganaba el cariño y el respeto de la gente. Una de las cosas que yo enseño como maestro es que como líder y como maestro que seamos de la palabra de Dios, debemos de conectar con la gente. La ocasión y la fecha mencionamos que se cree que fue también en el mismo tiempo de los años 60-61, mientras Pablo estaba preso en Roma. Escribió las epístolas de los Efesios, los Filipenses, Colosenses y Filimón. Y vemos nosotros cómo Pablo se encariñó tanto con esta gente. El propósito, siempre dijimos que las cartas siempre tienen un propósito. Nadie escribe nada, nadie debe poner nada ni en Twitter ni en Facebook si no hay un propósito de que haya un mensaje y que Dios sea glorificado. Efesios revela el ministerio de la iglesia como ninguna otra epístola. La intención secreta de Dios tiene varios objetivos: formar un cuerpo que exprese la plenitud del cuerpo de Cristo en la tierra, hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo, en medio de la cual Dios establezca su morada, equipar y fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin de que se extienda la victoria de Cristo sobre el mal en esta tierra. Y lo vemos ahí en el capítulo 3, verso 10 al 20 y en el capítulo 6, verso 16 al 20. El contenido del mensaje siempre es maravilloso. Yo siempre he dicho, cuando uno lee las epístolas y las estudia y se da cuenta que cada capítulo tiene algo maravilloso que enseñar. El mensaje palpitante de Efesios es lo que es en que todo sirva para la alabanza de su gloria, de Dios. La palabra gloria se repite 8 veces y alude a la excelencia del amor de Dios, su sabiduría y su poder. El gran propósito de esta en el compromiso anunciando por Jesús a edificar una gloriosa y madura servicial iglesia que no tenga mancha ni arruga. Qué bendición, una iglesia sin mancha y arruga es la que Dios hace, y nosotros aquí en Apollos Academy nos aseguramos que usted sea uno de los discípulos de los mejores que pueda ser graduado aquí. Efesios sigue el proceso por medio de la cual Dios está conduciendo a la iglesia
hacia un destino compuesto en Cristo. Se dan pasos fundamentales hacia la madurez, la dirección, el compromiso señalado. La iglesia a luchar contra los poderes de las tinieblas. Antes de que la iglesia fuera llamada a la batalla, se le enseña a andar, y antes de que se le inste a andar, se le enseña cuál es el sitio que ocupa. Vuelvo a repetir esto. Antes de que la iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar. Y antes de que se le inste a andar, se le enseña cuál es el sitio que ocupa. Es muy importante. Si vamos a batallar, tenemos que saber dónde andamos y el sitio que ocupamos. Así que tenemos que aprender a ser establecidos en el cuerpo de Cristo. La epístola se divide en dos secciones. La posición del creyente en el capítulo 1 al 3, la posición del creyente, como repito, y la práctica del creyente, capítulos 4 al 6. En el capítulo 1, recurrente frase que vamos a ver es que Cristo resume la posición del cristiano como alguien que ha recibido todas las bendiciones espirituales. Se identifican algunas de estas bendiciones: escogidos sin mancha, adoptados, aceptados, perdonados, predestinados y sellados. ¡Qué bendición! Oiga, cuando Dios nos aceptó, dice aquí que fuimos, ¿qué? Fuimos escogidos, fuimos aceptados, somos sin mancha, somos adoptados, oiga, somos perdonados, somos predestinados y somos sellados. Denle un aplauso a Dios por eso, que Dios es maravilloso. Por medio de rápidas pinceladas, el apóstol daba un detalle claramente de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La iglesia, para poder administrar la plenitud de Cristo en todas partes, ministrando con su cuerpo vivo, extendiéndose en la tierra y penetrando en todas estas grandes profundidades que tenemos que hacer. Lo extraordinario llamado andar, como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Él lo repite muchas veces, dice aquí, extraordinariamente llamado andar, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Introduce la segunda sección de la carta del capítulo 4 al 6. Sistemáticamente Pablo les presenta las implicaciones éticas y morales de la vida llena del Espíritu. El proceso de maduración en la obra, perfeccionamiento del creyente, oiga, y la apelación de ayudar al avance de otros, siguiendo la verdad en amor, le permite crecer en las disciplinas esenciales para ser triunfante en su vida espiritual y en la guerra que vamos a tener. La aplicación de la carta es muy importante siempre conocerla. Efesios descubre varias cosas que son las bendiciones de la gracia divina, aceptos en el amados, las asombrosas bendiciones de la autoridad espiritual del creyente sobre el alma, el poder que actúa en nosotros, por eso requiere la previa aceptación de cada creyente en la plenitud. Y por último, como mencionamos siempre, que Cristo sea revelado en todo. Pablo siempre decía que Cristo se ha manifestado, que la revelación de Dios sea clara y profunda en nuestras vidas. Como discípulos que somos de Apollos Academy, tenemos que pedirle a Dios que Cristo sea revelado constantemente. Cada vez que yo leo la Biblia, encuentro cosas que no había visto, cosas que me abren la conciencia, me dan una amplitud más grande del panorama de lo que es de Dios. Y como siempre hemos dicho, el Espíritu Santo siempre juega un papel muy importante en nuestras vidas. Tenemos que aprender a amar al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que trate con nosotros. Igual como sucede con Cristo, el Espíritu Santo se revela en una amplia variedad de ministerios desempeñados por los creyentes. Lo vemos ahí en el capítulo 1, verso 13. El Espíritu Santo a quien sella a los creyentes, autorizándolos a representar a Cristo. El Espíritu es quien revela e ilumina el corazón para percibir el propósito de Dios. Es el que da el poder para fortalecer al interior del hombre. El espíritu de unidad que busca sostener el vínculo de la paz en el cuerpo de Cristo, y es el espíritu de santidad que puede ser agraviado si se insiste en satisfacer los apetitos de la carne. En la fuente, la cual satisface continuamente la sed de todos. En el dador de la palabra como espada para la batalla, y el asistente celestial que nos ha sido dado para ayudarnos en la oración y en la intersección hasta que se gane la victoria. Así que el libro está completo para enseñarnos que Efesios tenía que aprender varias lecciones para poder llegar a ser el cuerpo glorioso de Dios y poder el nombre de Dios ser glorificado. Así que vamos a estudiar en este momento lo que es el libro de Efesios y algunos puntos que trata el bosquejo de cómo Dios enseñó a esta iglesia. Y lo primero que vemos que la posición del creyente en Cristo. Como dijimos, antes de batallar, tienes que saber dónde estás,
cómo estás posicionado y cómo tienes que pelear. Entonces vemos nosotros ahí en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cada vez que se dirigía a la gente, siempre lo hacía con un saludo, de parte del Señor, que supieran que él era un representante del Señor. Cada vez que usted se pare en un púlpito, dígale, doy gracias a Dios de estar aquí, que me ha puesto como siervo, qué bendición. Siempre darle gloria a Dios por eso. Lo segundo que vemos en el bosquejo es que habla de la posición del creyente en Cristo. La posición del creyente en Cristo, lo vamos a ver desde el capítulo 1, verso 13 al 14. Voy a leer el verso 13 y 14 para que usted lo vea. Y es tremendo lo que dice ahí el verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de nuestra posición adquirida para alabanza. ¡Qué tremendo! Dice, fuimos sellados por él. ¿Para qué? Dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Entonces, habla de las bendiciones de la redención plena. Si usted lo ve ahí en el capítulo 1, del verso 3 al 8, mire cómo dice, la bendición plena que nos da Dios cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dice ahí en el verso 3 al 8, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Somos benditos en todos los ámbitos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A él le roncó la gana aceptarte así quebrado, aceptarte así en pecado, aceptarte así hundido, aceptarte en adulterio, aceptarte en fornicación, siendo un asesino. A él se le roncó la gana, dice aquí, de su propia voluntad de adoptarte, y un día querer cambiarte. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y sigue leyendo allá adelante, dice, en amor habiéndonos predestinado, dice el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y sigue diciendo en el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. Qué maravilloso el Dios que nosotros le servimos. Por eso es muy importante capacitarse uno para que uno conozca lo profundo que es el amor de Dios. La participación del propósito de Dios, como dijimos. Ahora, es interesante lo que dice ahí en el capítulo 1 del verso 9 al 14. En el 9 dice claramente, que no lo habíamos leído, dice el 9, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Dios nos revela el ministerio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los cumplimientos del tiempo, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de todo aquel que hace las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y nosotros la preeminencia, esperanza de Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados. Oiga, qué tremendo es tener nosotros el derecho de poder participar de la bendición de Dios. Ahora, es interesante que Pablo siempre que habla de la oración, la oración del apóstol pidiendo sabiduría. Porque para poder entender este misterio de Dios y ver estas profundidades de cómo Dios quiere revelarse al hombre y cómo Dios le habla al hombre, Pablo le pide a Dios que nos dé sabiduría. Y lo vemos ahí claramente en el capítulo 1, en el verso 15 al 23. En el verso 15 al 23, Pablo dice, pido que Dios les dé sabiduría. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, nuestro Dios Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé el espíritu de sabiduría y la revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia de los santos, y el cual la supermanente grandeza de su poder, para que con nosotros, los que creemos según la operación del poder que opera en nosotros. ¡Qué maravilloso! Pablo le ora a Dios, que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos dé sabiduría. Y eso es lo que queremos el día de hoy en esta academia de Apollos Academy, que Dios te capacite, que haga de ti el obrero, la mujer obrera mejor capacitada para ganar toda la gente de este hermoso país. Quiere que Dios se revele en nosotros, que nuestros corazones puedan recibir, nuestros corazones puedan aceptar. Cuando hablo de corazón, estoy hablando de la mente, que en tu mente se pueda quedar grabada todas estas grandezas del amor de Dios. Otra cosa que Pablo enseña es por una experiencia que comparte la victoria con Cristo, que Pablo dice que Dios debe glorificarse en nuestras vidas. Dice ahí claramente en el 19, dice él, y el cual la supremamente grandeza de su poder para con todos nosotros que creemos según la operación de su poder. Pero es tremendo lo que dice el 20, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es el Señor de nuestras vidas. ¡Qué maravillosa! Una experiencia que hace que nosotros podamos sentir la presencia de Dios, que Dios está plenamente sobre nosotros. Lo segundo que Pablo habla en este bosquejo de su enseñanza a los Efesios es que dice claramente el pasado y el presente y el futuro. El orden anterior de los muertos de la vida. Y hablan en el capítulo 2 del verso 1 en adelante. Mire, es interesante lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué maravilloso. Él da gracias a Dios porque Dios ha hecho un cambio tremendo en la vida de cada uno de nosotros. Él habla del orden de cómo Dios se ha glorificado en nosotros. Y es interesante lo que dice el verso 3. Mira lo que dice el verso 3 hablando sobre el orden ese. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismos que los demás. Pero mira lo que dice el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué maravilloso ver nosotros el nuevo orden de cómo Dios hace eso, cómo Dios hace una separación de la vida pasada y la presente, y cómo Dios hoy nos habla de una nueva unión y una paz presente que Él solo puede hacer. Es interesante cuando seguimos leyendo, no soy menor que más pequeño de todos los santos. Se me fue nada más la gracia de anunciar entre los gentiles y el evangelio de las incertidumbres riquezas de Cristo, y de aclarar todo cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos, que creó Dios todas las cosas, y para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que de Dios en Cristo Jesús. Qué maravilloso cómo Pablo habla de todo esto que ocurre. Dios quiere revelarse en nuestra vida, y es interesante cómo él apela en el 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien toma todo nombre, familia en los cielos y en la tierra, y dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, en ser fortalecidos en el poder de su nombre interior en el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender por todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¡Qué tremendo! Dice el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué maravillosa cómo Pablo se revela a nuestras vidas y cómo la iglesia crece poderosamente. Ahora es interesante ver la otra parte del estudio, cuando vemos que Pablo hace un llamado a la responsabilidad del creyente. Ya tenemos el amor de Dios, ya tenemos su revelación, estamos sellados por el Espíritu Santo. Oiga, tenemos la mente de Cristo, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Pero ahora Pablo dice, buscar la unidad de la diligencia, aceptar la gracia y los dones con humildad, crecer en el ministerio como parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 4 del verso 1 en adelante. En el capítulo 4, verso 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Un llamado a andar en santidad, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, los cuales sobre todos y por todos y todos. Es interesante ver cómo Pablo hace un llamado a esa unidad, que tenemos que aprender a andar en la unidad que Dios quiere que nosotros andemos. Tenemos que aprender a obedecerle a Dios en todo. Ahora es interesante cómo él sigue diciendo, cuando nuestras responsabilidades siguen creciendo en el Señor. Un llamado del creyente a la pureza. Lo mencionamos ya, renunciar a cualquier inclinación de pecado, abandonar lo viejo y recibir lo nuevo. Progresar en el amor sin mancha y andar como hijos de Dios. Es interesante lo que dice el verso 13 en adelante. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres para engañar, emplean la astucia con antimanias del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Qué maravilloso cómo Pablo nos mueve a hacer todo eso, a que tenemos que aprender a abandonar el viejo y recibir lo nuevo. Y sigue diciendo en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Habla del nuevo hombre. Tenemos que ser cambiados de un viejo hombre a un nuevo hombre. Y dice él claramente, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia en ellos, por la pureza de sus corazones, los cuales que perdieron la sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con ligereza cosas que eran en contra de la naturaleza. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad de Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado sobre todos los deseos engañosos de la carne. Y termina diciendo el capítulo 4, hablando de la santidad en el verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nos llama a vivir una vida de santidad, nos llama a vivir una vida de pureza, una vida donde tenemos que aprender a guardarnos para Dios. La otra parte que habla Pablo en su bosquejo es un llamado del creyente a ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí en el capítulo 5 habla claramente de tres cosas: buscar la voluntad y la sabiduría de Dios, mantener la plenitud del Espíritu Santo a través de la adoración y la humildad, conducir todas nuestras relaciones de acuerdo con el orden de Dios. Lo vuelvo a repetir. Dice, buscar la voluntad y la sabiduría de Dios, mantener la plenitud del Espíritu Santo a través de la adoración y la humildad, y por último, conducir todas nuestras relaciones de acuerdo con el orden de Dios. Es tremendo cómo empieza el capítulo 5 y cómo dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciendo sacrificio a Dios olor fragante. Las palabras deshonestas, oiga, no deben existir en nosotros. Dice aquí, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie se engañe con palabras vanas, porque
Para estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. Que andemos en luz, nos manda a andar en luz. No podemos andar en tinieblas. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que aprender a andar en luz. Me encanta lo que dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y termina él diciendo en el capítulo 5, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre del Señor, someteos los unos a los otros. Y habla del matrimonio de la iglesia en el capítulo 5, bien claramente dice, las casadas sujetas a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, y aquí está lo que nadie le gusta oír a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es tremendo. En la carta Pablo tiene que hablar de tantas cosas, pero por último, para terminar el capítulo 6, tiene que hablar de lo que se llama el llamado del creyente a una batalla espiritual. No puede haber una revelación, no puede haber una bendición, no puede haber una posición, no puede haber, un consejo de cómo vivir en una armonía armoniosa, no puede haber un consejo de cómo amarnos los hermanos, sin antes también enseñarnos a batallar en el Espíritu. Y en el capítulo 6 del libro de Efesios, Pablo nos habla de lo que es la guerra espiritual, de cómo nosotros tendremos que aprender a armarnos con toda la armadura de Dios para poder pelear. Y ahí en el capítulo 6 hace un llamado a que la realidad de los conflictos van a ser siempre reales porque son invisibles. La armadura para todo soldado, cómo librar la batalla. Y nosotros tenemos que aprender esto. Y lo dice bien claramente en el capítulo 6, en el verso 10 en adelante, para no leer todo. Es interesante como dice él ahí en el capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Es tremendo cómo Pablo nos llama que como creyentes no podemos descuidarnos. Dice el verso 14, está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Pablo termina aconsejándonos claramente, dice, de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuendo el ministerio del evangelio, por lo cual soy embajador de cadenas con que con denuendo hablé y debo de hablar. Y por último, como siempre, Pablo, después de enseñaros la gloria de Dios, la revelación de Dios, de cómo Dios nos posicionó en esta carta, cómo nos hizo sentar en lugares celestiales, cómo Dios nos ha abierto nuestros ojos, cómo Dios nos ha abierto nuestro entendimiento, cómo nos llama a vivir en paz, cómo nos llama a vivir en unidad, cómo amar a nuestras esposas. Nos enseña también a aprender a pelear en el Espíritu. Tenemos que pelear todos los días como buenos discípulos que somos. Y finalmente termina su carta dando el saludo que siempre. Me encanta que Pablo, aunque exhortaba y regañaba, siempre al final tenía un saludo que dar. Y dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para que para que sepáis que tocante a nosotros y consuele nuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo. Por amor inalterable les bendigo. Amén. Qué tremenda carta. A luchar, a pelear como buenos obreros y como buenos discípulos de Apollos Academy. Seamos los mejores creyentes, posicionados, reconociendo que estamos sentados con Cristo Jesús y que Dios nos da la victoria. Amén.